Esta mañana nos visita aquí también en estudios el titular de la SAS, Héctor Cárdenas. Mucho trabajo, ministro, en los últimos tiempos. Me decía, estabas volviendo del Campo, interior. sí. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes de permitirme estar acá con el equipo nuevamente en Pulso Urbano. Bueno, contanos, mucha actividad, mucho trabajo, muchos proyectos que todavía están en marcha, me imagino, y también lo Sí. que van a venir. Por más que ya queda un periodo corto, me imagino que van a dejar para lo que viene también, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, existe en la normativa de presupuesto de este año el compromiso en términos de gasto de no avanzar de más del 60-65%, o sea, no es dejar vacío la casa, como ocurrió en algún momento. Pero no por eso tiene que parar las actividades. De hecho, como te comentaba en la pausa, estoy llegando del campo y de hecho cada semana tengo que estar en campo, porque crecimos mucho. Por ejemplo, el programa Tecopona de 86 distritos pasó a 254 distritos a nivel país. O sea que triplicamos la presencia en campo. Hoy estamos en el 100% de los distritos a nivel país. Estamos en los 17 departamentos. No solamente avanzamos en cobertura, en otros programas también, sino avanzamos también en calidad. O sea, de hecho el desafío fue eso, no solamente crecer por crecer, sino crecer con calidad. Y justamente eso pudimos hacerlo en varios otros programas y consecuencia de eso inclusive tenemos premios internacionales, certificaciones ISO 9001, ya tenemos 6 certificaciones internacionales, tenemos una en tema ambiental que es 14001. Vos sabés que eso te voy a consultar y Sí. disculpa que te interrumpa para la gente que nos está viendo ahora, ¿verdad? Cuando Sí. hablamos de certificación internacional, ¿de qué estamos hablando? Bueno, voy a, en términos sencillos, Claro, claro. ahorrar plata porque se ahorra tiempo, se ahorra procesos que no corresponde y se le da mucha más comodidad a la gente. Por ejemplo, Tecopona, el área que desarrolló el tema de pagos, por ejemplo. O sea, yo tenía que cuidar la plata y tengo que cuidar porque es mi responsabilidad, o si no me puedo ir a la cárcel, como hay otros que están en la cárcel, Claro, ¿verdad? Entonces, es cuidar eso. ¿Cómo se distribuye? Es ir depurando las listas. Podemos hablar de pescadores, tener de 27.000, llegar a 3.000, eso es ahorrar muchísima se plata. depuró mucho. Tecopona se depuró mucho y los procesos están garantizados, o sea, llega la persona que tiene que llegar. Ayer estábamos entregando tarjetas de débito en Guairá. Entonces las tarjetas de débito permiten trazar cuándo, cómo, qué día cobró, dónde cobró. Pudo haber cobrado en Ciudad del Este una persona de Guairá, pero si corresponde está bien. Antes, por ejemplo, era el día de cobro, iban y se amontonaban y la señora me decía, ahora jamás te hará la semen, voy a poner eco y más yata. Y estaban 2, 3, 5 horas en el sol con hambre, empezaba a llorar, etc. Hoy, como estábamos hablando ayer, si quieren pueden ir a cobrar hoy, o pueden ir a cobrar mañana, domingo, a la noche, a la mañana, etc. Pueden cobrar por teléfono. Los indígenas están cobrando por billetera electrónica, la zona de Bahía Negra, etc. ¿verdad? Creamos módulos específicos para poblaciones indígenas, o sea, atendiendo la cultura de ellos y para llegar con pertinencia. Y hoy pasamos de una cobertura del 3% a nivel nacional, la semana pasada llegamos al 100%. Eso es un logro demasiado importante para nosotros, porque de hecho un mandato que tenía el presidente de la República, queremos que llegue a todos. Quiero, ministro, que deje de ser discurso el tema de que las poblaciones indígenas son las personas prioritarias, pero no están en nuestros programas. Entonces, el famoso ñane mandoae, señales de Pecuela, Uyara, etcétera, y no están atendidos. Entonces, hace una semana, felizmente, y esto quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de la SAS, no solamente de ese programa, sino de todos los programas que permitieron dar grandes avances. Puedo hablar de Tecojá, el programa que permitió a la Cenávita construir miles y miles de viviendas. Y eso también agradezco a la Cenávita porque contribuyó a que nuestros asentamientos, que eran prácticamente unas villas, hoy sean barrios. Trabajaron muy de cerca con ellos porque esto vimos a lo largo de este tiempo. Exactamente, y ganamos en eficiencia también, porque Cenávita dejó de comprar tierras porque había instituciones que compraban asentamientos. De hecho, nosotros hasta ahora tenemos muchos lotes y como cuando ocurrió el hecho del cuartel de la Victoria, tengo hectáreas vacías, vengan, tenemos, si existe una necesidad real, tenemos para darle oferta. Entonces, ese trabajo coordinado, donde Soledad
invirtió mayormente el tema de la construcción de la vivienda porque los lotes estaban, la SAS lo tenía. Entonces nosotros avanzamos en un proceso de regularización permanente y en 5 años de los 17 años que tiene ese programa hicimos más del doble. Y esto permitió que casi 10.000 familias de esos asentamientos de la SAS hoy tengan vivienda. De las 30.000, casi 10.000 están en los asentamientos de la SAS, que hoy dejaron de ser asentamientos y hoy son barrios. Insistieron mucho en zonas extremadamente vulnerables, como el departamento de Caazapá, por ejemplo, ministro. Caazapá, Central, Alto Paraná, también Itapúa, la zona de Concepción, la zona de Horqueta, donde se construyeron casi 2.000 viviendas, o sea, llenos de asentamientos, pero estaban, no quiero utilizar una palabra que se utiliza en la jerga diaria, estaban tirados, nadie le hacía caso, se compró, pero no estaba regularizado, no tenían planos, no se respetaban los espacios públicos, entraban en la calle, pero tuvimos una conversación franca, un diálogo claro, franco con ellos, en donde decíamos, necesitamos regularizarnos y así ganamos todos. Ganamos el Estado, gana el gobierno local, por lo menos le va a cobrar 10.000 guaraníes de impuestos y ustedes pueden exigir calles, recolecciones, etcétera. Y el gran premio es la vivienda y servicios sociales, como ANDE, como el tema de agua, que pueda estar en los asentamientos, ¿verdad? Tenemos otro programa, o sea, se crearon otros programas en la SAS durante este gobierno con una concepción muy clara. Asociado a Tecoponá creamos el programa Tenondera. El programa Tenondera lo que busca es generar capacidades en las familias para que éstas generen sus ingresos en forma permanente. ¿Cómo hacemos? O sea, financiamos con un capital semilla, le damos capacitación pertinente y oportuna. ¿Qué quiere decir pertinente y oportuna? O sea, le preguntamos, ¿qué querés hacer? ¿Qué sabés hacer? Y por supuesto nosotros tenemos técnicos especialistas que evalúan el mercado a nivel local, la zona, la potencialidad que existe y se financian los proyectos que ellos mismos eligen. Porque a veces tendemos a creer de que acá sabemos todo, desde el centro. Y le decimos, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto y vos vas a hacer esto. Y no es así, o sea, respetemos, sepamos qué saben hacer, qué habilidades tienen y qué potencialidad hay a nivel local. Y están funcionando, en más del 80% funcionan. ¿Y estos beneficiados por este nuevo programa se desprenden de algún otro programa o cómo es? Sí, la idea es que Tecoponá sea una puerta de entrada a un sistema, de que no sea permanente porque puede ser peligroso. O sea, una transferencia permanente sin una puerta de salida puede ser peligrosa. Tenondera viene a ser esa puerta de salida para que esa familia, al cumplir los años que están dentro de Tecoponá, ellos mismos con ya más capacidades y con un apoyo para que ellos tengan su propio negocio, generen sus ingresos. Y está funcionando. Ahora se va a evaluar. ¿Medio de censo o hay gente que se acerca o cuál es el mecanismo para ese? O sea, mayormente va a la gente que está en Tecoponá terminando su ciclo. Ya. O sea, terminando ¿Automáticamente ya pasa? Es casi automático porque no tiene tanto presupuesto como para cubrir al 100% de Tecoponá. Tecoponá es un programa enorme a nivel nacional. ¿Qué beneficiado tiene Tecoponá, más o menos? Más de 150.000. Pasamos de 80.200 y este año vamos a cerrar en 160.000. O sea que en términos de familia vamos a duplicar, en términos de distritos triplicamos, en términos de familias indígenas pasamos del 3% al 100% hace una semana y creamos también un componente nuevo que es para familias que tienen integrantes con discapacidad, en particular la discapacidad severa. La familia que estuvimos viendo esta mañana acá, ya nos pusimos en contacto con ella. El lunes a la mañana, Héctor Arias, el técnico del Centro de Atención Ciudadana, va a estar en ese hogar. Y ese hogar, para contarte nomás, es un asentamiento de la SAS, se compró en un gobierno anterior, tampoco se regularizó, ahora se está regularizando. Ya contamos con la aprobación definitiva de los planos, ahora van a tener el papel, van a ser dueños de esos lotes que están viviendo hace años y luego van a postularse a las viviendas de Senavitas. Se hizo me decías, ¿verdad?, una depuración y también se extendió a la cantidad, o sea, se extendió hacia esas personas que realmente estaban necesitando y que no formaban parte de ese programa. Exacto, o sea, el caso emblemático que tuvo mucha prensa, y voy a aprovechar esto, es el tema de pescadores, ¿verdad? Sí, de 27.000, casi 30.000, hoy estamos en 3.000 y algo. Y eso si uno hace por el cálculo, por el subsidio más menor, que es 1 millón de guaraníes. Si depurás 20.000 es 20.000 millones de guaraníes de ahorro. Eso que hicimos,
O sea, los indígenas hoy el 100% están. Creamos un módulo nuevo para personas con discapacidad. Creamos un programa nuevo, se llama Tendondera. Creamos un programa nuevo, pero eso fue por instrucción del presidente de la República. En realidad pasa un programa de comedores de DIVEN, pero sin presupuesto. La SAS financió con todos los ahorros que pudimos generar y solamente el año pasado 244.000 kilos de alimentos no perecederos se entregaron a asociaciones que atienden a niños, a mujeres, adultos mayores en comedores comunitarios, zonas pobres. Y me imagino que va a ir extendiéndose también, mucha gente decía que tiene en cuenta las SAS para que las personas formen parte del programa de beneficiarios. Hay una serie de requisitos también, me imagino. Sí. Bueno, voy a aprovechar. De hecho, la SAS, el mandato que tiene es atender a población pobre y vulnerable. Ese es el mandato que tiene a nivel institucional. Yo no debo porque encontramos mucha gente que no correspondía, atender a gente que no es pobre. O sea, empezar, y la depuración tiene que ser permanente. Y como nosotros solemos hacer un llamado público, si saben ustedes que hay gente que no corresponden, avisen, porque nos hace daño a nosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero es que tiene que ser pobre y calificar de acuerdo a los programas. La SAS tiene un instrumento que es una ficha, que se llama ficha hogar y que está respaldado por un índice de calidad de vida. Y esta semana justamente se dio un encuentro a nivel regional, a nivel del Mercosur, estuvieron presentes 9 países, donde justamente estamos ampliando la forma de ver la pobreza, porque la pobreza no es un fenómeno solamente de ingresos, de carencia de ingresos. La pobreza es un fenómeno muy complejo que tiene varias variables. Entonces lo que presentamos fue un índice nuevo que es el IPM, Índice de Pobreza Multidimensional, es donde se considera o se debe considerar otras dimensiones como salud, educación, empleo, etc. Y el abordaje debe ser integral, porque nosotros fácilmente decimos, no, trabajamos de forma coordinada, articulada, debemos trabajar así. Lo decimos fácil, pero es lo que más cuesta. Uno, tenemos que entender la realidad. Una vez que entendemos esa realidad, tenemos que abordar esa problemática en forma integral. O sea, esta familia que vive en un territorio tiene que irse en hábitat, tiene que ir salud, tiene que ir educación, tiene que ir empleo, tiene que ir la SAS, etc. Y todo tiene etapas, una etapa de protección, de promoción, y la parte más importante es inclusión económica, cuando ya las familias tienen capacidades y generan sus propios ingresos, porque la única forma sostenible de salirse de la pobreza es que las familias tengan esas capacidades, generen sus ingresos, sean autónomas y de esa forma se sale de la pobreza. Ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Pulso Urbano. Siempre es un gusto tenerlo acá y lo esperamos más veces para seguir hablando. Ya, muchas gracias. De hecho, siempre los espacios son pocos. Me gustaría decir, fuimos la primera institución en llegar al 5 en MESIP, o sea, ya hace 3 años. El año pasado recibimos reconocimiento también a nivel nacional, el Premio Nacional de Calidad, llegamos a la final. O sea, son elementos que yo quiero decirlo porque hay mucha gente atrás en la SAS. Sí. Y quiero aprovechar para agradecerle a todo el funcionariado de la SAS a nivel central y a nivel país por el esfuerzo enorme que hicieron para que la SAS pueda llegar a este sitial que hemos llegado. Y como siempre, y a pedido de mi hijo, un saludo a mis 3 hijos varones que están en casa y me están viendo. Vamos a acompañar el lunes también. Sí, por favor, vamos a estar por favor. Con toda la gente de la SAS también. Con mucho gusto. Darle seguimiento. Gracias, ministro. Gracias a ustedes por el espacio. Héctor Cárdenas, titular de la SAS. Establecemos una brevísima pausa. En instantes seguimos con